Bienvenidos, hoy quiero hablarles acerca de un profeta que tal vez recibió uno de los llamados más difíciles. El profeta Oseas fue llamado por Dios para casarse con una mujer infiel, donde esta mujer no respetaba los lazos matrimoniales que tenía con Oseas y se iba tras sus muchos amantes que tenía. Pero esta es una metáfora que Dios utilizó para demostrar la infidelidad de su pueblo. Dios amaba de una manera excepcional al pueblo de Israel e incluso hizo tantas cosas por ellos, pero aún así su pueblo, el pueblo de Israel, demostró infidelidad. Y esa es la primera cosa que aprendemos del libro de Oseas. Oseas es un libro maravilloso donde podemos aprender muchas cosas y podemos también aplicar a cualquier contexto porque es una enseñanza universal. Lo vamos a comparar en este día con la realidad que estamos viviendo en Bolivia, la infidelidad del pueblo de Dios. Empecemos por ahí, que Dios había hecho tantas cosas con su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, Dios los había sacado de Egipto, los había cuidado en el desierto, les había dado agua donde no había esperanza, les había dado del maná para que puedan alimentarse, les había cuidado en las guerras y luchas que tenían que enfrentarse. Les había dado también calor a través de una llama en una columna de fuego y también de una nube que los protegía del calor abrasador que se siente en el desierto. Les había abierto el mar para que ellos puedan pasar en seco. Les había dado tantas cosas que los había protegido en todo momento, pero aún así el pueblo de Israel había olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Y se apartó, le dieron la espalda a Dios. Así como Gomer le dio la espalda a su esposo, el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. De la misma manera, hay tanta gente hoy en día que a pesar de que Dios hace tantas cosas maravillosas en sus vidas, tal vez han experimentado también un milagro de Dios, han visto la mano obrar del Señor Jesucristo, pero aún así se apartan de Dios. Y es tan triste ver cómo Dios aún así le sigue llamando, le sigue esperando, pero estas personas no quieren arrepentirse. En el libro de Oseas 11, los versículos 1 y 2 dice: Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los amaba, tanto más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dios es tan bueno y tan misericordioso que dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, ¿no? Y dice: y de Egipto llamé a mi hijo, los rescató. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Nos ha rescatado del mundo de pecados. Egipto es símbolo de cautiverio, de esclavitud, de esclavitud. Egipto es símbolo de esclavitud, ¿no? Estábamos en pecado, estábamos esclavizados, pero Dios nos ha rescatado de ese lugar. Pero vemos también que dice: pero cuanto más los amaba, tanto más se alejaban de mí. Qué triste ver personas que se alejan de Dios, que deciden volverse a sus caminos antiguos y recorrer la vida sin el Señor, cuando Él es el dador, el fundador, el creador de todo el universo, y Él conoce mejor la historia de cada uno de nosotros, mejor que nadie. Pero esto es lo que pasaba en el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Oseas. También otra cosa que podemos ver es la idolatría. La idolatría que en ese tiempo también abundaba, porque no solamente le habían dado la espalda a Dios, sino se habían ido tras otros ídolos.
uy, qué triste, ¿no? Porque Dios había hecho tantas cosas por ellos, pero ellos se habían conseguido dioses de madera, dioses de estuco, dioses que ni siquiera tenían vida, una vida que Dios no solamente tenía, porque Él es un Dios vivo, sino que también había dado vida en abundancia. Pero el pueblo de Israel decidió buscarse unos ídolos que no tenían vida, que no sabían lo que hacían, más bien que les tenían que cargar, vestir, como vemos en el tiempo actual, ¿no? Para buscar al Señor, tristemente hay muy pocas personas. Cuando se llama a oración, cuando se llama a ayuno, cuando se llama a estudios de la palabra de Dios, hay muy pocas personas, pero vemos que cuando hay estas procesiones, vemos, al menos aquí en Cochabamba, cuando es la Virgen de Urcupiña, hay millones de personas, miles y miles de personas que llegan hasta de otros lugares, pero para buscar un supuesto milagro de unas piedras que no tienen vida. Pero ahí están ellos buscando su milagro. Y es triste ver que hay mucha gente que pone otras cosas antes que a Dios. Pero Dios en su palabra, en el libro de Oseas justamente, Oseas 6:7, que dice, pero ellos como Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Qué triste es ver personas que en vez de acercarse a Dios, y poner excusas, porque muchos ponen excusas diciendo que no tienen tiempo, que no es el momento, o que después van a estar buscando al Señor, pero tienen tiempo para otras cosas. Tienen tiempo para buscar diosecillos, que tienen que cargarlos, que tienen que vestirlos, que tienen que incluso decorarlos, y hacen tantas cosas. Para eso no les importa gastar dinero, pero para Dios ponen todas las excusas habidas y por haber. Qué triste. También vemos en el libro del profeta Oseas la injusticia social, porque ese tiempo Israel estaba viviendo tal vez una paz económica, había una tranquilidad donde no tenían que preocuparse de las cosas económicas. Estaban viviendo un buen tiempo, pero había mucha gente que se quería enriquecer a costa de otras personas, que había mucha corrupción, había mucho maltrato, tal vez de personas de ricos que querían seguir ganando y también abusaban a los pobres. En Oseas 6:6 dice, porque yo deseo misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios desea que cada uno de nosotros seamos misericordiosos, seamos personas que podamos tener amor por otras personas. Por eso dice la palabra del Señor, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Muchas veces no queremos perdonar a otras personas cuando Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos misericordia antes que cualquier sacrificio, antes de cosas externas que podamos hacer. Dios quiere que tengamos misericordia. Y algo muy importante que dice este versículo también, que dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Las cosas externas, las acciones, actitudes, van a ser el reflejo de una vida de rectitud y temor a Dios, de un encuentro personal con Dios, de una transformación verdadera de Dios. Y de esa manera no va a ser una carga. No va a ser algo que nos aplaste, sino va a ser la consecuencia del amor y la correspondencia que tenemos hacia Dios. Entonces, el Señor quiere que cada día lo podamos conocer más, que cada día podamos experimentar más de su amor y de su misericordia, y todas las cosas después van a
salir naturales. Todas las acciones que podamos tener van a ser el producto de una vida en comunión con el Señor. Ellos comen, dice en Oseas 8:13, ellos comen del sacrificio de mi pueblo y en sus plegarias invocan a sus dioses, pero no les ayudaré en nada. Cuando vivimos alejados de Dios y en muchas ocasiones, por eso dice, ellos comen del sacrificio de mi pueblo, eso demuestra una religiosidad. Hay muchas personas que hoy en día dicen, sí, soy cristiano, asisto a la iglesia, voy a la iglesia y oro y tienen una vida religiosa, pero en realidad dice, y en sus plegarias invocan a sus dioses. Esto quiere decir una vida alejada de Dios. Y hoy estamos viviendo eso muy fuerte, ¿no? Estamos viendo que hay muchas personas que se han conformado en ser cristianas de título, pero que su vida no está consagrada al Señor. No quieren buscarlo realmente, no quieren tener tiempos de oración. Y dice la palabra del Señor, pero no les ayudaré en nada. Porque en su palabra dice más, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os vendrán por añadidura. Por eso debemos buscar al Señor antes que cualquier cosa. Antes que hacer votos religiosos o cualquier cosa que podamos hacer que sean solamente externas, podamos buscar realmente al Señor, podamos ponerlo en primer lugar y el Señor va a respaldar nuestro ministerio, va a respaldar todo lo que nosotros podamos hacer. Así que muchas gracias por escucharme en este tiempo. Soy Janina Guiteras, estudiante de la carrera de liderazgo pastoral, estoy cursando el 8º semestre. Y adelante también sigue buscando siempre al Señor. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad.